Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de la vida de una fundadora de Hogwarts. Comencemos. Si piensan en el fundador más importante de Hogwarts, ¿en quién piensan? Si valoran las habilidades mágicas en general, quizá estén tentados a elegir a Salazar Slytherin. Después de todo, creó una cámara secreta justo en las narices de los otros 3 profesores originales del colegio. Ninguno de ellos se enteró. Pero si les fascina el legado de los magos que triunfaron sobre magos tenebrosos, quizá piensen en Godric Gryffindor. Los estudiantes de su casa eran de los magos más fuertes de toda Europa. En el siglo XX, los Gryffindor fueron responsables de derrotar no solo a Grindelwald, también a un mago tenebroso más terrorífico, Tom Riddle, Lord Voldemort. Me imagino que algunos de ustedes escogerían a Rowena Ravenclaw. A diferencia de los otros fundadores, Rowena no tenía interés en la valentía o en la pureza de sangre. Elegía a los estudiantes basándose en su inteligencia. El mejor creador de varitas del mundo, el hombre responsable de darle a Lord Voldemort y a Harry Potter las herramientas que necesitaban para pelear, Garrick Ollivander, se graduó de Ravenclaw. Pero podría decir que Helga Hufflepuff, la cuarta y última fundadora de Hogwarts, quizá haya sido mejor que los demás. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de su vida y su legado. Como los otros fundadores de Hogwarts, Helga Hufflepuff representó una parte específica de las Islas Británicas. Godric Gryffindor era del oeste de Inglaterra, Rowena Ravenclaw de un angosto valle en Escocia, Salazar Slytherin de Irlanda, aunque eso suele cuestionarse, pero Helga, como una de las criaturas más peculiares de Gran Bretaña, el dragón galés, venía de Gales. Si bien los antiguos registros de su hogar se han perdido, sabemos que Helga creció lejos de las ciudades de Inglaterra. En su lugar, creció en lo profundo de las planicies galesas, en medio de sus riachuelos y colinas. Considerando lo importante que fue el lugar de nacimiento para cada uno de los fundadores de Hogwarts, es sorprendente descubrir que la herencia galesa de Helga Hufflepuff haya sido apenas más que un detalle para la respetada bruja. Gryffindor, a pesar de su reputación como uno de los más grandes hechiceros de su época, tenía un mal hábito de batirse a duelo al primer instante. Esa característica, la valentía al enfrentarse a la muerte, era lo que buscaba el sombrero seleccionador para enviar a los estudiantes a la casa de Godric. Los historiadores han dicho que la herencia inglesa de Gryffindor y su vida en el pequeño pueblo que luego llevaría su nombre, el Valle de Godric, fueron clave en la creación de su valentía, de su coraje. Incluso Slytherin, quien se dice se mudaba bastante seguido, comenzó en Inglaterra y llegó hasta la aldea de Gryffindor. Fue influenciado por su hogar. Se enfrentó a las filosas lenguas de los muggles quienes le temían a la comunidad mágica. Slytherin desarrolló un gran odio por los no mágicos. Este prejuicio, claro, luego lo llevó a ser ahuyentado de Hogwarts, pero hay otra característica que los historiadores le han atribuido al lugar donde creció. Cuando pensamos en Helga Hufflepuff, su más grande don era su amable y justo corazón. Cuando hablemos de su época como profesor en Hogwarts, nos sumergiremos en lo que esa justicia significaba para sus estudiantes. Si bien sabemos el lugar de nacimiento de Helga, es imposible saber su fecha de nacimiento. Como con los otros fundadores de Hogwarts y prácticamente cualquiera en el mundo mágico en esa época, encontrar registros sobre ella es bastante difícil. Lo mejor que podemos hacer es considerar la fecha de inauguración de Hogwarts y deducir la edad de Helga a partir de ahí. Sabemos que Hogwarts, cerca del año 990, pocos años antes del nuevo milenio. Seguro Helga Hufflepuff nació al menos unas décadas antes, pero descifrar exactamente cuántas es complejo. Muchos dicen que Helga, Godric, Salazar y Rowena eran amigos cercanos, entonces debieron tener más o menos la misma edad. Y como varios se dice murieron en el siglo XI o XII, es probable que Helga tuviera unos 30 o 40 y tantos durante los primeros semestres. Es decir, que su fecha de nacimiento sería cercana al año 960. Como cofundadora de Hogwarts, Hufflepuff debió ser de las mejores brujas de su época. Cuando vemos sus habilidades, descubrimos que era excelente con una de las disciplinas mágicas menos reconocidas: encantamientos de comida. Si bien podrían decir que no importa, estarían equivocados. La habilidad de crear grandes festines y postres con su varita
no ayudaría en una batalla contra un mago tenebroso, es un buen punto. Pero la comida es uno de los elementos más importantes en la vida de un mago o bruja. Si piensan sobre esto con cuidado, se darán cuenta de que la habilidad de la comunidad mágica de preparar comida de manera rápida, eficiente e higiénica en la Edad Media era algo que claramente la separaba del mundo muggle. Los no magos frecuentemente sufrían de varias enfermedades, incluso plagas. Fue común durante esta parte de la historia. Algunas enfermedades eran causadas por comida, mientras que otras eran esparcidas por animales muertos o infectados. No fue hasta que llegó la medicina moderna, en el siglo XX, y que apareció la revolución tecnológica con la refrigeración, que las enfermedades relacionadas a la comida dejaron de ser una causa principal de muerte en los humanos de entre 18 y 50 años. A lo largo de los siglos, la comunidad mágica casi no fue afectada por eso. Por supuesto, incluso durante la época de Helga, la magia fue clave para sanar enfermedades comunes como la influenza o el resfriado común. Incluso si un mago contrae una enfermedad relacionada con la comida, es probable que puedan tratarla con apenas unos movimientos de su varita. Pero eso no elimina el hecho de que Hufflepuff llevó los encantamientos de comida más allá de lo que eran antes de ella. Probablemente salvó vidas al hacerlo. Sus compañeros fundadores valoraban sus contribuciones mágicas, por eso la invitaron a que se les uniera para crear Hogwarts. Fue durante su época en el colegio que la visión de Helga para el futuro creó un legado que ayudó a más magos que el de cualquiera de sus colegas. Esa es la razón por la que quizá es la más importante de todos. Como mencioné antes, parte de los derechos que tenía cada fundador era decidir cómo escoger estudiantes para sus casas. Así como cada fundador destacaba en una disciplina mágica, cada uno elegía estudiantes que empataran con ellos. La valentía para Godric, la pureza de sangre para Slytherin, para Rowena los más inteligentes. Eso ya lo vimos. Helga era diferente. Les abría la puerta a todos. No tenía ningún prejuicio contra los estudiantes. No permitía que ninguna de sus ideas preconcebidas sobre un mago o bruja se interpusieran en la educación formal que recibirían y que transformaría su futuro. De esa manera, Helga tocó las vidas de miles de magos que hubieran sido rechazados por las otras casas. Cuando mucho, Helga quería niños buenos, honestos, que trabajaran duro y fueran leales a sus amigos. Aunque las otras casas tuvieron muchos más exalumnos famosos, es difícil que alguno de ellos dejara un mensaje más grande que el de Helga Hufflepuff. Hogwarts era una escuela, después de todo, y no una fábrica de magos heroicos o hechiceros tenebrosos. Si analizamos a Helga Hufflepuff de manera honesta, como profesora y fundadora del colegio, sus métodos no parecen tener ninguna falla. Después de fundar la escuela, pasaron los años, y Helga recibió nuevos rostros cada otoño. Pero, como Godric Gryffindor y Rowena Ravenclaw notaron con el tiempo, Helga también comenzó a sentir que uno de sus cofundadores se estaba metiendo con magia oscura. Con el tiempo, Salazar Slytherin se acercó a los otros fundadores y solicitó que cambiaran los estándares de admisión. Salazar, aún herido por el tormento que muy probablemente sufrió a manos de los Muggles, quería que los mestizos e hijos de Muggles fueran vetados de la escuela, pero los otros fundadores se negaron a aceptar las exigencias de Slytherin. Conociendo a Hufflepuff, alguien muy leal y que buscaba la igualdad, es probable que ella fuera la que liderara la persecución contra Salazar. Finalmente, Slytherin se fue del colegio, y los 3 fundadores restantes continuaron sin él. Afortunadamente para Helga, el resto de su vida estuvo en paz. El pequeño conflicto con Salazar fue el último que tuvo que padecer. Murió en el siglo XI o XII, aunque esta fecha también se ha perdido con el tiempo. Cuando vemos el legado de Helga Hufflepuff, su filosofía sobre la educación y la de la casa que portaba su nombre, es fácil ver que en algunas maneras superaba a sus colegas. Muchos graduados de la casa Hufflepuff eran inteligentes emocionalmente, seres humanos que usaban la razón. Si bien muchos de ellos no llegaron a ser poderosos duelistas, como los que se graduaron de Gryffindor o Slytherin, los exalumnos de Hufflepuff no deben avergonzarse. Algunos de ellos, como Artemisia Lufkin y Grogan Stump, ambos exministros de magia, mejoraron el mundo mágico de maneras convencionales, pero con gran importancia. ¿Cuál de los fundadores es su favorito? Los leo por ahí abajo. Como siempre, agradecemos sus likes y suscripciones si les gusta el contenido. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece
solo en almas únicas